Sí, doctor. Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, no es infrecuente ver este tipo de imágenes, ¿no? Donde hay una tremenda lesión por arma, por una arma punzocortante, ¿verdad? Que provoca evisceración extensa, ¿verdad? En una región bastante crítica que hoy día la vamos a identificar, que se llama la región tóraco-abdominal. Entonces aquí uno está viendo el epiplón que está cubriendo las vísceras y una lesión anterolateral izquierda extensa. Entonces, no siempre nosotros vamos a encontrarnos con un trauma así abdominal o tóraco-abdominal tan evidente, y muchas veces responden a mecanismos de lesión como traumatismo abdominal cerrado, traumatismo abdominal abierto, el cerrado contuso y el abierto puede ser por arma blanca, por arma de fuego, y un capítulo particular que son los empalamientos. Entonces hoy vamos a ver esto. Algo está ocurriendo. ¿Aló? Doctor. ¿Escuchan? Sí, doctor. Bien, las lesiones abdominales y pélvicas no diagnosticadas continúan siendo una causa de muerte prevenible, lo que partía al inicio, ¿verdad? Entonces es importante conocer la anatomía del abdomen, hacer una buena semiología. Es aquí donde se aplican los 4 pasos de la semiología clásica, pero fundamentalmente ya se utilizan los 9 cuadrantes o utilicen los 4 cuadrantes. Lo importante es que ubiquen anatómicamente qué zonas pueden estar o qué órganos interiormente pueden estar siendo afectados. Y el escenario. A ver, vamos. Gonzalo. Está bien, doctor. Hombre de 35 años, pasajero en una colisión vehicular a alta velocidad, presión arterial sistólica 105, diastólica 80, pulso 110, frecuencia respiratoria 18, Glasgow 15. Se queja de dolor en tórax, abdomen y pelvis. ¿Qué lesiones sospecha y cómo manejaría usted a este paciente? ¿Qué les llama la atención de esto, Yusef? Solange. Frecuencia. ¿Ah? ¿Qué opinas de la presión arterial? Angélica. Doctor, el paciente está taquicárdico porque está de 110 y de la presión arterial, Presión arterial. sí, tal vez hipotenso porque hay muy poca diferencia entre la sistólica y la diastólica. Disminución de la presión de pulso. Aprendamos a utilizar los términos correctos, ¿verdad? Y cuando hay disminución de la presión de pulso, ¿de qué grado de shock estamos hablando? Grado 2. El pulso está con taquicardia, una frecuencia respiratoria aceptable y un Glasgow de 15. El paciente se queja de dolor en el tórax, abdomen y la pelvis. ¿Cuáles son nuestros objetivos de hoy? Vamos a hacer un recuerdo de las regiones anatómicas claves del abdomen. Vamos a reconocer a los pacientes con riesgo de sufrir lesiones abdominales y pélvicas basado en el mecanismo de lesión. Vamos a aplicar los procedimientos diagnósticos apropiados. Acá, además de la clínica, vamos a utilizar el FAST, vamos a hacer el llamado peritoneal diagnóstico y una comparación con la tomografía. ¿Qué pacientes van a necesitar una interconsulta quirúrgica pronta? Y el tratamiento inicial de las lesiones abdominales y pélvicas. La anatomía externa, entonces, esto es importante recordar, una línea horizontal que pasa a través de las tetillas, es el límite superior, el límite inferior, las espinas ilíacas anterosuperiores, la sínfisis del pubis, y lateralmente, no encuentro mi flechita, y lateralmente tenemos una línea, dos líneas verticales que bajan siguiendo la línea axilar anterior, o las líneas axilares anteriores. Los flancos son importantes a recordar, una línea horizontal que pasa por las tetillas hacia la parte posterior, hacia la parte inferior serían las espinas ilíacas de la anterosuperior hasta la posterior, y lateralmente las líneas que unen
la línea axilar anterior con la línea axilar posterior. El flanco es una zona difícil de diagnosticar y que nos puede dar sorpresas durante el examen. Y el dorso, que va a estar constituido lo mismo por una línea horizontal que continúa las tatillas, pero atrás es a nivel de las del vértice de las escápulas, y abajo una línea horizontal que pasa por la espina ilíaca posterior, o sea, la espina ilíaca. Entonces, y lateralmente las líneas axilares posteriores. Cuando uno examina la parte anterior, es relativamente más sencillo hacer la reconstrucción anatómica y poder precisar, sobre todo cuando son arma blanca, el factor etiológico, ver qué órgano puede estar afectado, ¿ya? Entonces, en cambio, en la parte posterior es más difícil y tenemos que saber la proyección de los órganos retroperitoneales y su relación con los músculos de la región posterior. Es por eso que las exploraciones, la exploración de las heridas punzocortantes del dorso son habitualmente difíciles porque las masas musculares de la espalda son muy gruesas y no nos permiten hacer exploraciones digitales ni instrumentales, pero podrían estar perfectamente, si son muy laterales, podrían estar ocultando lesiones del colon, tanto ascendente como descendente. Cuando debo sospechar una lesión abdominal y pélvica, no se olviden el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión es la base con la cual ustedes van a plantear sus diagnósticos en trauma, y obviamente esto va a depender si es un mecanismo de lesión cerrada, si es un mecanismo de lesión penetrante o por explosión. Estamos claros, ¿verdad? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Bien. El traumatismo cerrado, entonces, es importante la velocidad, el punto de impacto. Intrusión hace referencia al fenómeno de que los componentes internos del vehículo, el volante, el tablero, cuando el impacto es frontal, presionan, o sea, se deforman y hacen una intrusión hacia la parte torácica, o el tórax aprieta y deforma esto. Los dispositivos de seguridad, importante el cinturón, y actualmente las bolsas, ¿verdad? Los airbags, que son vitales, muy importantes como mecanismos protectores de la cabeza fundamentalmente, pero también pueden provocar lesiones serias faciales. La posición en relación a lo que es el conductor o el acompañante, y un dato de eyección o la salida del acompañante o el conductor a través de los parabrisas, incrementa el riesgo de una lesión mayor. Los traumatismos abdominales penetrantes pueden ser por arma blanca, por arma de fuego. En esto es muy importante, en el arma de fuego, el calibre, la distancia y la ubicación de las heridas. En el término en criminología balística es un capítulo muy, muy importante, muy interesante, que uno, explorando el tatuaje a través de la herida por arma de fuego, podría tener con un alto grado de certeza aproximarse al calibre, ¿verdad? Es importante ver el tatuaje en el orificio de entrada y la lesión de salida, esto en relación a algún tipo de balas, por ejemplo, los proyectiles explosivos tipo dum-dum, que se llaman, son proyectiles hechos para matar, no para provocar lesiones mínimas. Al ingreso hacen unas lesiones pequeñas con tatuaje y a la salida hacen unas lesiones explosivas en flor que provocan lesiones graves. Y la explosión, que hemos adelantado algo, vamos a hablar sobre los mecanismos combinados de la explosión. En los traumatismos contusos es muy frecuente un cierto orden con el que se presentan los daños de las vísceras macizas o huecas. Es más frecuente que se lesione el vaso o el hígado cuando el traumatismo es en la región alta, en la región tóraco-abdominal. El intestino delgado por fenómenos de compresión y aumento de presión intraabdominal, y obviamente en traumatismos pélvicos puede haber compromiso de la parte distal del intestino grueso y obviamente los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. En relación al mecanismo penetrante, lo que le repetía, dependiendo del órgano causante, del arma causante, uno puede hacer alguna presunción diagnóstica en relación a qué órganos pudieran estar afectados.
Cualquier órgano está en riesgo, dice, en relación al mecanismo penetrante. En el arma blanca es un poco más fácil de poder predecir, ¿no? Porque la agresión por arma blanca sigue ciertos patrones si son causados por hombre o si son causados por mujer, ¿verdad? Normalmente por mujer toma el cuchillo con el brazo en flexión y con el mango apuntando, o sea, tomado del dorso y con el vértice o la punta del cuchillo hacia adelante, ¿verdad? No sé si me están entendiendo. En cambio, el varón toma el brazo de abajo, desde la altura de la rodilla, y ahí está agarrando y él viene a matar, de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, las lesiones van a depender de la energía, los efectos de la laceración, pero podemos predecir, ¿no? Si estamos hablando de una lesión punzocortante de unos 3 centímetros a nivel del hipocondrio derecho, tendremos que pensar en el hígado, en el ángulo hepático del colon. Si estamos en el epigastrio, aquí tendremos que pensar en el estómago, el colon transverso, diafragma. En cambio, cuando se trata de arma de fuego, es un poco más difícil porque el proyectil es caprichoso y una fascia, una aponeurosis podría desviar el proyectil cuando este se encuentra tangencial. Depende mucho del tipo de arma, de los fragmentos que generan, por ejemplo, en los escopetazos, las distancias del blanco con relación a los fragmentos que componen o que llevan el disparo, el proyectil de la escopeta, la dispersión de los proyectiles, y vamos a hablar también de lo que es la explosión y la onda expansiva. En la fotografía, este es un aporte de la Escuela Colombiana de Trauma. Esto es lo que deja una explosión, ¿ya? Múltiples lesiones por abrasiones, lesiones puntiformes, equimóticas en todo el cuerpo. Y en las explosiones el mecanismo, o sea, la forma de realizar la atención del paciente no cambia. Lo primero siempre va a ser el A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, ventilación, respiración y ventilación. C, circulación con control de hemorragias externas. E, exposición completa, como están viendo al paciente. Y luego nos dedicamos ya al mecanismo. En este caso, cuando hablamos de explosiones, estamos hablando de un mecanismo combinado, tanto cerrado, con un componente cerrado, tiene fragmentos penetrantes que pueden ser múltiples proyectados por la onda expansiva, y lo importante en estos casos es considerar la proximidad. Un fenómeno de explosión en un espacio confinado habitualmente provoca mayores lesiones, ¿verdad? Y si es más encima con fuego, vamos a hablar de lesiones de la vía aérea superior. Los fragmentos múltiples y los impactos secundarios van a causar otro tipo de lesiones. El haber sido disparado por el fenómeno de la explosión, él o los pacientes, primero es la onda expansiva, el impacto sonoro que va a ir por fenómeno producto de la onda expansiva a lesionar tímpano, problemas de edema cerebral, el impacto cuando cae el cuerpo contra la pared, contra el piso, contra el vehículo, ¿verdad? Le siguen a esto los fragmentos y obviamente eso asociado a la caída de altura. ¿Cómo confirmo si existe una lesión abdominal o pélvica? Es fundamental el mecanismo de lesión. En base al mecanismo de lesión, yo voy a hacer mi semiología clásica clínica y voy a empezar a hacer la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación para poder detectar lesiones asociadas o lesiones producto del mecanismo de lesión. En traumatismo contuso es un poco más difícil, sin embargo no es imposible predecir algunas lesiones. En el trauma penetrante por arma blanca tiene un patrón que uno sigue desde lo que es la inspección y uno puede explorar si la herida es del porte del dedo. A través de esto podríamos ir explorando para ver con anestesia, obviamente, y con técnica estéril, ver si la herida penetra en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Para definir si es penetrante o no. El examen físico es importante, la inspección, la auscultación, lo que les decía, percusión, la auscultación, la palpación, el examen de la pelvis y el periné, que vamos a hablar después. En este momento,
cuando el traumatismo abdominal, tóraco-abdominal y pélvico no es muy evidente y el mecanismo de lesión tampoco nos da mayores datos, entonces es importante recurrir a los anexos de la revisión primaria. Una radiografía de pelvis con una fractura severa ya nos habla de 2 a 3 litros de sangre. La ecografía en trauma, el FAST, ha reemplazado en la última década al lavado peritoneal diagnóstico como métodos diagnósticos, pero aún todavía persiste en ciertos lugares donde el personal no está entrenado en hacer FAST o no tiene sencillamente el ecógrafo y tienes que saber hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Y si tienes además tomografía, entonces podemos comparar costo-beneficio de FAST, tomografía, lavado peritoneal diagnóstico. Existen ciertas condiciones durante la evaluación que van a alterar nuestro examen, ¿verdad? Y una de ellas fundamentalmente es el alcohol y las drogas. Normalmente estos pacientes están excitados, poco colaboradores o pueden estar dopados por el efecto de las drogas. Otras causas que nos hacen difícil el diagnóstico del examen abdominal mediante el examen físico es el trauma raquimedular alto. Estamos hablando de compromiso, por ejemplo, a nivel de las tetillas. Seguramente estamos hablando de T2 o más altos con C4, C5, donde existen cuadriplegias y obviamente el paciente no va a sentir dolor al examen físico. Por lo tanto, la exploración física no nos va a aportar datos en este tipo de circunstancias, traumatismos raquimedulares altos. Otras circunstancias son los pacientes tequeados e inconscientes. No vamos a poder, el paciente no nos va a poder aportar datos. Y en algunas circunstancias, las lesiones de las costillas y la columna o la pelvis nos van a llevar a confusiones de complicaciones intraabdominal por dolores irradiados. Las fracturas costales bajas, las flotantes, podrían haber condicionado lesiones de víscera maciza, hígado o vaso, o sencillamente esconder por el tema del dolor. Hay que tener mucho cuidado con estas dos cosas. Una lesión abdominal inadvertida puede causar una muerte prevenible. Por eso hemos dicho que los traumatismos abdominales habitualmente contemplan a los traumatismos que son absolutamente prevenibles. ¿Y qué tienes que saber? Tienes que conocer el mecanismo de lesión, saber la anatomía, y conjugando estos dos verbos, mecanismo de lesión y anatomía, yo voy a poder predecir, primero, saber si hay o no complicación intraabdominal, porque eso es lo más importante, es una cosa muy parecida al shock. Nos interesa definir el shock, después veremos qué grado es, ¿verdad?, en hipovolemia. En abdomen uno necesita saber si ese abdomen está complicado, ¿verdad? Tanto por trauma cerrado o penetrante, si está complicado o no está complicado. Si me dicen es un trauma abdominal complicado, listo, ya vamos a operar, vamos a ver qué vías optamos, pero si existe duda, entonces ahí tenemos los problemas, ¿no? La evaluación excesiva o repetitiva de la estabilidad pélvica no es bueno, eso les dije en el capítulo 1. Es suficiente explorar la pelvis comprimiendo de adelante para atrás en el paciente acostado, con los talones de la mano en las espinas ilíacas anterosuperiores y ver si existe crepitación. Y recordar que con cada maniobra de crepitación ustedes están incrementando el sangrado. Por lo tanto, una sola vez y se registra. No es bueno decir, ven, mira, aprieta y ve cómo crepita. No es una buena práctica y tienen que pensar. Hay una cuestión que yo aplico siempre en toda mi práctica diaria y más en trauma o cirugía. Haz a lo que a ti te gustaría que te hagan, ¿verdad? Yo quiero que cuando tengo un accidente me toque el experto en trauma, que haya hecho un curso ATLS con la 10ª edición recientemente, que sepa muy bien lo que es el ABCDE, que conozca todo lo que es el tema del mecanismo de lesión, porque si esa persona está en la emergencia, tenemos grandes posibilidades de vivir. Los anexos vamos a ir analizando uno a uno, y en la imagen ustedes van a poder ver estas características, por ejemplo, ¿verdad? Hay un trauma perineal severo, donde uno prácticamente tiene que sospechar que en esto puede haber un compromiso de la uretra. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado con invadir la uretra
en el varón, ¿verdad? Porque podemos provocar lesiones y hemos dicho de que no causar más daño del que ya tiene el paciente. ¿Para qué nos sirve una sonda vesical? Una sonda Foley, como quieran llamarla. Primero es para vaciar la vejiga, fundamental, porque cuando ustedes van a hacer la laparoscopía, sobre todo, podrían lesionar la vejiga llena del paciente con tragos y comida del día viernes, ¿verdad? Pero además de servir para vaciar la vejiga, el rol fundamental es para evaluar la diuresis en relación a la resucitación y la perfusión de los órganos y los tejidos. ¿Los pacientes con fractura de pelvis tienen alto riesgo de lesionar la vejiga y la uretra? Sí. ¿Y cómo vamos a saber nosotros? Esto lo vamos a saber no adivinando, sino por hematuria, ¿verdad? Trauma abdominal bajo, fractura pélvica, paciente con hematuria. Entonces uno ya tiene que estar muy alerta a eventuales traumatismos vesicales o uretrales. Y en esto tienes dos cosas que hacer, ¿verdad? Si estás lejos y no tienes un especialista a la mano, tienes que saber hacer una uretrografía retrógrada, ¿verdad? Entonces, con una sondita Foley delgada, se introduce hasta la fosita navicular en el varón, en el pene. Estamos hablando, se infla el balón de la sondita y a través de esto ustedes inyectan medio de contraste. Introducido el medio de contraste, ustedes toman radiografías y van a poder ver todo el trayecto de la uretra peniana hasta la uretra prostática y el contraste en la vejiga. Cuando yo tengo dudas en relación a un trauma vesical y no sé si lo hay, si tiene o no, y he logrado colocar una sonda Foley, entonces hacemos la cistografía del pobre, se llama, ¿verdad? Si uno tiene una radiografía y tiene contraste, podría colocar el contraste y ahí se ve muy bonita la vejiga y la uretra. Pero si no tengo, ¿verdad? Lo que puedo hacer y lo que se recomienda, y ustedes lo tienen que hacer, es que ustedes en su provincia cuando vayan no van a tener rayos ni contraste, pero lo que tienen que hacer es introducen por la sonda Foley 200 ml de suero fisiológico y tienen que obtener los mismos 200, ¿verdad? Si es más es que hay sangrado, si es menos es que la vejiga está estallada y hay que pedir una ayuda con el urólogo. Las lesiones de la uretra son lesiones críticas que en general tienen que ser manejados por el especialista. Habitualmente ocurren en pacientes politraumatizados con fractura de la pelvis. Por el contrario, las lesiones de la uretra anterior en general ocurren por caídas a horcajadas, lo que les decía, ¿verdad? Cuando caes sobre la verja, cuando estás trastornando, y pueden constituir en lesiones aisladas y más fáciles de diagnosticar y resolver. La sonda nasogástrica o la sonda gástrica, ¿verdad? Tú puedes colocar lo más común, una sonda por la nariz, nasogástrica, y una sonda gástrica orogástrica por la boca. A ver, Jesús, ¿cuándo está contraindicada la colocación de una sonda nasogástrica? Se ha ido. Miriam. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, es que hay dos. A ver, Georgina. Oiga, pues si tienen ahí, es cuestión de leer. Traumatismo facial, doctor. De la base de cráneo también. Fractura de la base de cráneo. Traumatismo Varices facial. esofágicas, doctor. Como que hay problemas con la comunicación. ¿Cuándo voy a decir no coloco una sonda nasogástrica? Cuando mi paciente, claro, dice, tengo una sospecha de base de cráneo, piso anterior. Ah, qué bien, y eres adivino. No. ¿Qué voy a encontrar en estos pacientes? Puede haber los ojos de mapache, ¿verdad? Los ojos de mapache son la equimosis periorbitaria bilateral que reflejan habitualmente traumatismos de la base de cráneo piso anterior, lámina cribosa. Y sin compromiso, además de la lámina cribosa, puede haber fuga de líquido cefalorraquídeo, salida de líquido clarito con sangre, ¿verdad? Por la nariz no solamente sangre, sino un líquido fluido. Y hay un procedimiento que dice, trae una hoja de un papel, un pedazo de tornasol,
dejas una gota y el líquido cefalorraquídeo hace un halo amarillento alrededor de la gota de sangre, pero normalmente no hay papel de tornasol, entonces ustedes agarran un Kleenex y en el Kleenex hace lo mismo. Entonces, en estos casos está contraindicada la colocación de la sonda nasogástrica por vía nasal porque podría pasar al cráneo. En la quinta edición había una radiografía muy interesante con la sonda nasogástrica dentro del cráneo. La colocación de la sonda nasogástrica puede inducir vómitos y broncoaspiración, eso es evidente. Es más o menos el mismo fenómeno que las cánulas. Si el paciente está con signos, está peleando, no se olviden, está irritado, hay signos de que esté consciente, entonces en estos casos no olvídense de colocar una sonda, una cánula orofaringia, ¿verdad? Hemos dicho que ahí vamos a colocar una cánula nasofaringia. Más o menos es el mismo fenómeno. Y si vamos a colocar por una sonda nasogástrica que sea bien lubricada. En todo trauma, uno pide la rutina. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, el UGO, TP-INR, grupo sanguíneo. Y si es mujer, test de embarazo y joven, ¿verdad? Y además determinación de alcohol y drogas en sangre. Entonces, esa es la rutina, o sea, no se te puede olvidar ni nada extra. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, TP-INR, grupo sanguíneo y RH. Es mujer joven, test de embarazo, alcohol y drogas en sangre. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir y debemos tener a la mano. En pacientes que, dependiendo del estado hemodinámico, uno va a tener un cierto tiempo en relación al suministro de sangre y hemoderivados, dependiendo del trauma que tenga el paciente. Si es un trauma severo con pérdida de sangre grado 3 o más, normalmente uno requiere sangre o hemoderivados en ese instante. Por lo tanto, tendremos grupo donante universal O positivo. Y si tenemos un tiempo suficiente, podríamos esperar a que se realicen las pruebas cruzadas, ¿verdad? No se olviden, test de embarazo de mujeres jóvenes, alcohol y drogas, y ojo con las hematurias. Las radiografías obligatorias en trauma son radiografía de tórax, radiografía de pelvis y la radiografía de columna cervical. Entre la 9ª y la 10ª no es prioritario, pero tienes que mantener estabilizada esa columna con un collar cervical hasta lograr estabilizar al paciente. Hiciste A, B, C, lograste estabilizar y tienes dudas y sospechas recién y tienes un poco de tiempo, entonces ahí haces la radiografía de columna cervical lateral, vamos a ver en el capítulo 7. Las radiografías AP de tórax y de pelvis AP son importantísimos porque son dos lugares donde se puede esconder la sangre y fácilmente nosotros podemos detectar. En los traumatismos penetrantes son importantes marcando con clipsitos los sitios de las heridas que nos permitan orientarnos hacia cierta localización anatómica y órganos que puedan estar comprometidos. Los contrastes ya nosotros los vamos a hacer durante la evaluación secundaria. La tomografía, la uretrografía, la cistografía, todos estos estudios que exigen medios de contraste, vamos a necesitar un tiempo, pero con un paciente ya completamente estable. No podemos demorar los cuidados definitivos y no podemos estar pensando en hacer una tomografía durante la revisión primaria. Primero estabilizamos a nuestro paciente y normalmente el tomógrafo no está en el servicio de emergencia, está próximo al servicio de emergencia y para trasladarlo, tu paciente tiene que estar estable. Los estudios que son de gran utilidad en el traumatismo cerrado fundamentalmente en forma comparativa son el lavado peritoneal diagnóstico versus y comparado con el FAS y la tomografía. Acá es muy sencillo y fácil de observar las ventajas y desventajas y las indicaciones y decir que el FAS es poco invasivo, lo puedo repetir muchas veces, exige un periodo muy corto de entrenamiento, tienes que saber manejar el transductor y el ultrasonido y elegir un buen transductor y hacer ecografía focalizada en la celda esplénica, en el Morrison o el espacio el hepatorrenal al lado derecho, el espacio subsifoideo buscando el saco pericárdico y en la pelvis, el espacio recto vesical en busca de líquido libre.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en FAST. En cambio, el lavado peritoneal diagnóstico es invasivo. Normalmente debería hacer el lavado peritoneal el cirujano que va a atender al paciente. Tiene bastante especificidad. Cuando hago la herida, llego al peritoneo y sale contenido intestinal, sé que es una víscera hueca perforada. O sea, la especificidad es bastante elevada cuando tú obtienes el líquido que está a través de la herida o de la sonda del lavado peritoneal. Las ventajas: te da un diagnóstico temprano. Es rápido, sí, siempre y cuando tú lo sepas hacer. 98% de sensibilidad. Detecta lesiones intestinales, sí, pero no necesariamente. O sea, versus el FAST, por ejemplo, acá el lavado te dice si el líquido era sangre, si era contenido intestinal, ¿verdad? En cambio, en el FAST tú sabes que hay líquido, pero no sabes si es sangre o es contenido intestinal, ¿verdad? Y las indicaciones, fundamentalmente en trauma cerrado e inestable, el FAST cumple un rol importante. En cambio, la tomografía, requisito fundamental para llevar al tomógrafo es que el paciente esté estable. Es el método más específico para lograr identificar lesiones y más sobre todo de vísceras macizas. Y no solamente identificarlas, sino clasificarlas, porque las vísceras macizas se clasifican en grados de trauma: grado 1, grado 2, grado 3, 4 y 5, y en base a eso uno planifica el tratamiento. Por lo tanto, una tomografía es de vital importancia cuando la tienes. El ultrasonido ayuda, pero no es suficiente. Y la tomografía es de vital importancia en niños. Es excepcional las laparotomías en niños. La mayor parte de las veces el manejo es conservador, con lesiones de víscera maciza, grado 3, grado 2 y algunos grado 4 se puede manejar en forma conservadora. La desventaja de la tomografía es el costo y el tiempo. Y además requieres transportar al paciente para hacer el estudio. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos que nosotros vamos a requerir hacer durante un trauma cerrado? Va a depender si es un paciente hemodinámicamente normal o un paciente que requiere laparotomía. El paciente hemodinámicamente normal, con heridas torácicas bajas, ¿verdad? Es importante hacer un examen seriado. Acá ya van a escuchar ustedes términos como toracoscopía y laparoscopía como métodos diagnósticos y terapéuticos en trauma. Lo único que te pide la laparoscopía o la cirugía mínimamente invasiva en trauma, te dice criterio. Tienes que ser muy criterioso al momento de elegir la opción mínimamente invasiva. Y obviamente, si eres criterioso, vas a elegir un paciente que está hemodinámicamente estable, ¿verdad? Que no tiene, porque el paciente que está inestable, con datos de compromiso vital, datos de irritación peritoneal, probablemente no te dé tiempo a armar tu equipo y hacer la laparoscopía y vas a tener que hacer la laparotomía directamente. Cuando las heridas son por arma blanca en el abdomen anterior, nos permite muy frecuentemente hacer exploración de la herida digital o instrumental con técnica estéril a través de la herida. Puede ser una pincita, puede ser una pinza acanalada. La idea de esto es ver si la herida es penetrante, o sea, hay una herida en la piel, tejido celular, músculo, pero no sabemos si ha comprometido el peritoneo. Porque lo que diferencia una herida penetrante de una no es la penetración al peritoneo. Muy bien, penetra al peritoneo, eso no te da 100% de seguridad de que haya compromiso de la víscera hueca. Normalmente se ha visto en varios estudios que las heridas penetrantes por arma blanca, penetrantes, o sea, con compromiso peritoneal, un 30-40% no tienen lesiones de vísceras huecas ni macizas y la laparotomía se constituye en un procedimiento de abrir, mirar y cerrar. Podemos hacer lavado peritoneal diagnóstico y lo importante de esto es el examen clínico seriado, ¿verdad? Tocar ese abdomen en forma repetitiva y que sea el mismo cirujano el que vaya detectando en el transcurso de los minutos u horas el comportamiento de ese abdomen. En los 80, toda herida penetrante por arma blanca era sinónimo de laparotomía. Y más del 60% eran laparotomías en blanco, o sea, no había nada que hacer.
y se incrementaron las hernias postincisionales, las hemorragias, los sangrados, una serie de cosas, infecciones. A partir de los mediados de los 90 prácticamente, inicios y mediados de los 90, se empieza en una fase de cirugía, o sea, de una conducta conservadora. Si el paciente no tiene datos de irritación peritoneal, el abdomen está hablando, aunque sea penetrante, si sabemos que 6 o 7 de ellos no van a tener lesión visceral y el FAS nos dice que hay líquido libre, y si el paciente no tiene datos de irritación peritoneal, yo tengo que suponer que es sangre, y sé que la sangre se va a reabsorber, sobre todo por el peritoneo subdiafragmático, en un periodo de 48 a 72 horas. Se reabsorbe y no irrita, ¿verdad? Entonces, la conducta conservadora en trauma penetrante es cada vez más frecuente. Yo soy de la escuela de conservar, de no laparatomizar, ¿no? Pero sí, cuando hay datos de irritación peritoneal, busco hacer cirugía mínimamente invasiva. Tanto así que las lesiones por arma blanca, con las armas de fuego, en la década, ya a partir del 2000, también en ciertas circunstancias tú puedes observar algunas heridas penetrantes por arma de fuego cuando el paciente está estable, ¿verdad? Pero tienes que tener ciertos requisitos, tienes que tener UTI, quirófano, una unidad transfusional a la mano, cosa de que cuando el paciente se complique puedas ingresar inmediatamente a quirófano. Las heridas por arma blanca en flanco dorso son más difíciles de explorar, de ver si existe compromiso interno. En estos funciona muy bien la tomografía con doble o triple contraste. ¿Quiénes van a ir a la aparatomía? Los pacientes que tienen, no que tienen esta herida tan pequeñita, ¿no? Una lesión hepática grado 1 que solita ya se controló. Estos son de los pacientes con la aparatomía en blanco. ¿Quiénes van a ir a la aparatomía? Todos los pacientes que tienen un mecanismo de lesión, ya sea contuso cerrado, que hay datos evidentes de irritación peritoneal, dolor abdominal, dolor a la descompresión, y si a eso le hacemos FAST, hay líquido libre o lavado peritoneal, son los pacientes que van a ir a la aparatomía. ¿Y quiénes van a requerir la aparatomía en trauma cerrado? Los pacientes hemodinámicamente anormales en los cuales tú has descartado que la sangre está en el tórax, que la sangre está en la pelvis. Entonces, la sangre tiene que estar en la cavidad peritoneal o en el retroperitoneo. Si tomo una radiografía de tórax por un mecanismo de lesión alto, tóraco abdominal, o por ejemplo, cuando vimos tórax, ese cinturón de seguridad en el varón que cruzaba del hombro izquierdo hacia la espina ilíaca anterosuperior, producen lesiones tóraco-abdominales severas con una fractura de Chance. Son unas fracturas longitudinales de las vértebras lumbares tercera, segunda, primera, y que delante de estas vértebras no se olviden que están el páncreas, el duodeno, y que podrían perfectamente lesionarse en este tipo de circunstancias. Por lo tanto, yo tengo que saber que cuando hay traumatismos contusos cerrados por mecanismos de lesión como un cinturón de seguridad a gran presión y un impacto frontal, tengo que sospechar en lesiones, y si más en la radiografía veo una línea alrededor de aire, alrededor de la C del duodeno, tengo que sospechar de eso. Ruptura diafragmática, datos de peritonitis o lavados peritoneales positivos. ¿Qué pacientes requieren la aparatomía? Por trauma penetrante, obviamente, cuando hay aire libre, cuando hay peritonitis, el lavado peritoneal, el FAST o la TAC son positivos, o hay evisceración. En un estudio realizado en nuestro medio cuando trabajaba en el Viedma, evisceración no era sinónimo de lesión visceral, ni hueca, ni maciza. O sea que se podía reintroducir la víscera, y si tú mantenías estable al paciente y ves que por la herida no sale el contenido intestinal, en algunas circunstancias tú podrías tener la oportunidad de evaluar al paciente. Las fracturas de pelvis son un trauma extremadamente, o sea que requiere demasiada intensidad del golpe. Son lesiones muy serias que pueden comprometer no solamente la estructura ósea, sino el tubo digestivo bajo, los genitales, la vía urinaria. Es tremendamente impactante, la fuerza es significativa y las lesiones asociadas se acompañan con sangrados venosos o arteriales. Pero a su vez, en general, las fracturas pélvicas, como la que están viendo ustedes acá, en libro abierto, con lesión uretral, ¿verdad?
con una separación de la sínfisis, de la articulación de la sínfisis del pubis y del complejo sacroilíaco hacia la parte posterior. En general, estos se pueden manejar con una cincha pélvica, entre tanto se busca la forma de hacer estabilización con fijadores externos. Es importante el mecanismo de lesión. Vamos a ver que existen mecanismos de lesión por compresión anteroposterior, compresión lateral, mecanismos de cizallamiento. En la inspección es importante ver la longitud de los miembros. Ya les he hecho un miembro inferior acortado y rotado en exterior, es una fractura de pelvis. Ver si es una fractura abierta o cerrada. Es importante palpar el anillo pélvico y la estabilidad por una sola vez, y en estas circunstancias es obligatorio un examen rectal, vaginal y la exploración geniturinaria. Esta es la cincha pélvica, y si no tienes una sábana como abajo, funciona muy bien. Lo importante en el tratamiento de las fracturas es no manipularlas. Estabilizándolas va a bajar bastante el dolor. Es importante el ABC, el AB en ese momento vía aérea permeable con control de la columna cervical, respiración y ventilación, y en C el control de las hemorragias. Faja o cincha pélvica es importante, y acá es importante descartar la presencia de una hemorragia abdominal. Muchas de estas fracturas pélvicas se puede manejar el sangrado con angiografía o con empaquetamiento sencillamente. Pacientes con fractura pélvica y hemodinámicamente anormales. Estos algoritmos funcionan bastante bien. Vas con el manejo inicial, el ABC. Si hay sangre intraperitoneal evidente, puedes ir a la paratomía o laparoscopía. Si no es evidente esto, podemos ir a una angiografía para el control del sangrado de las estructuras venosas, fundamentalmente de la pelvis, para controlar la hemorragia y usar medios de fijación. Lo importante es no demorar las intervenciones en pacientes con sangrado abdominal o pélvico, no realizar procedimientos si tú has decidido trasladar al paciente, no realizar procedimientos que te demoren, estar siempre atentos a las lesiones retroperitoneales, las heridas del dorso y del flanco, no manipular repetitivamente una fractura pélvica, estar muy atento cuando el paciente está tequeado con alcohol, con drogas, con sangre, alcohol, drogas o está con un traumatismo raquimedular. Ojo, el uso inapropiado de un inmovilizador pélvico va a incrementar el sangrado y el dolor, y cuidar mucho la necrosis de la piel por los inmovilizadores pélvicos. 10 minutos. Entonces, acá tenemos el caso. Las fracturas pélvicas más serias que se ha visto son las fracturas pélvicas por cizallamiento. Estas son caídas verticales habitualmente del doble de su estatura o de 10 o 12 metros, ¿no? En estos casos se producen las secciones, la lesión del complejo sacroilíaco con disyunción y separación y lesión de las vísceras que se encuentran en su interior, y fundamentalmente las vasculares. En los mecanismos anteroposteriores es común ver la fractura en libro abierto. Se separa la sínfisis del pubis y tú ves la distancia. Hay una ecuación, no recuerdo el nombre, pero es importante recordar y saber que la distancia que queda entre el sínfisis, en la sínfisis del pubis abierta, te podría permitir hacer una aproximación en cuanto a la volemia que puede existir en esa fractura. Cuanto mayor la disyunción o la separación de la sínfisis del pubis, mayor es el sangrado, y probablemente ahí tengas la volemia entera del paciente. Las fracturas laterales, habitualmente nosotros vamos a sospechar de la pelvis en impactos laterales en vehículo, cuando tú estás conduciendo y el impacto ha sido en la puerta del conductor. Entonces ahí, fractura de la pelvis, compromiso de la pierna a la rodilla. Los otros mecanismos más raros son los traumatismos laterales. Ya. Bueno, en el caso clínico tenemos el hombre de 35 años. Hemos visto que hay problemas con la presión arterial, la taquicardia, ¿verdad? Y el mecanismo de lesión nos hace sospechar. Vamos con las preguntas, jóvenes.
¿Qué preguntas tienen, jóvenes? La región tóraco-abdominal es una diapositiva que no sé por qué la han excluido. Es una zona crítica y que exige mucha pericia en el examen y el diagnóstico. La región tóraco-abdominal, vamos a volver a la primera para que puedan ver y que les quede claro y no se olviden. Es esta. Una línea, no tengo la flecha, una línea horizontal que pasa a nivel de las tetillas, otra línea horizontal paralela que pasa a nivel de la última costilla, la flotante. Entonces, este segmento es conocido como la región tóraco-abdominal y por lo tanto en este sitio uno puede comprometer en caso de accidentes órganos torácicos abdominales. En el lado derecho vamos a empezar por pulmón, diafragma, hígado. En el lado izquierdo, pulmón, diafragma, vaso, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar viendo que todos estos órganos comparten este espacio conocido como la región tóraco-abdominal. El mecanismo de trauma determina en todo. El mecanismo de lesión le orienta a predecir qué órganos pueden estar comprometidos. Los procedimientos diagnósticos apropiados están basados en la evaluación del paciente. Muy bien. ¿Aló?